¿sí? Como esta clase la estoy grabando y un poco es esta primera clase para chicos que me conocen y para chicos que no me conocen. Así que bueno, mi nombre es Verónica Nesefor. Y bueno, en esta primera clase lo que voy a tratar de hacer es explicar un poco los conceptos de lo que ustedes vieron en esa clase que yo les envié, ¿sí? Y poder también aclarar y poder ampliar algunas cosas que obviamente en ese texto corto no las pude explicar, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver que yo voy a mirar acá porque tengo la ayuda en memoria para no olvidarme de nada. Y acá obviamente sé que esto lo están viendo al revés, pero bueno, después yo lo voy a enfocar y ustedes van a tener cada uno de estos papelitos que de alguna manera resumen lo que es la clase, esta primera parte de la clase. Y también es importante que estos son apuntes de clase. Entonces yo les diría que pusieran la fecha de hoy, ¿sí? Y que pusieran como título qué es la filosofía, y que como tienen la posibilidad de ir viendo este video varias veces, van a tener la posibilidad de poder tomar apuntes de todo lo que estoy diciendo. Bueno, empecemos por el principio. Acá lo ven al revés, pero acuérdense que se los voy a mostrar. Filosofía. ¿Qué es filosofía? El concepto, la etimología de la palabra. La palabra filosofía viene de filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la filosofía es el amor hacia el saber, hacia el conocimiento y hacia esa sabiduría. No significa que el filósofo se sintiera que tenía la sabiduría, que él poseía el saber, sino todo lo contrario. El filósofo, y fundamentalmente el primero que de alguna manera definió esta palabra, que fue Sócrates, es el que nos está diciendo que él ama el conocimiento, ama el saber, se siente carente de ese conocimiento y por eso va en búsqueda de ese conocimiento, ¿sí? Nosotros filosofamos y tenemos en cuenta que la filosofía, por ser un conocimiento, tiene características, ¿sí? Y esas características son que es un conocimiento amplio y por eso es diferente a la ciencia, que utiliza la razón significa el razonamiento, y que además estudia las esencias de las cosas. ¿Qué es la esencia de algo? La esencia de algo es lo más importante, lo esencial. Es totalmente lo contrario a lo que sería el concepto de algo superficial, ¿sí? Nuestra esencia es lo que tenemos en la profundidad de nuestro ser, diríamos en metafísica. Y entonces eso es muy diferente a lo que mostramos en apariencia. La apariencia, lo superficial, es lo contrario a lo profundo, a la esencia. ¿Qué le interesa a la filosofía? Las esencias, lo profundo, ¿sí? No lo que se aparenta a primera vista, sino lo que podemos llegar a conocer transitando una enorme etapa para llegar a ese conocimiento. Habíamos dicho también en el texto que envié que la filosofía, como se ocupa del estudio de todas las cosas, necesita de ramas o disciplinas filosóficas, o sea, tiene muchas ramas o disciplinas filosóficas que son importantes, ¿sí? Esas ramas o disciplinas filosóficas, ¿se acuerdan que ustedes tuvieron que investigar lo que es la ética, la estética, la antropología filosófica, la lógica, la epistemología? Cada una de ellas tiene una parte de todo lo que es lo amplio del conocimiento, ¿sí? Entonces a la filosofía le interesa tener todo ese conocimiento fundamental.
nosotros estamos hablando de filosofía occidental, ¿sí? En la escuela estudiamos la filosofía occidental, no estamos estudiando la filosofía oriental. La filosofía oriental tiene una enorme diferencia, que es que se relaciona mucho con las religiones orientales, totalmente diferente al concepto de filosofía occidental, porque la filosofía occidental deja de lado las creencias y la fe para enfocarse en lo que uno puede llegar a través de la razón pura, del razonamiento, del conocimiento que uno logra, ¿sí? A través de su razón, de su pensamiento. Entonces, dentro de esta filosofía occidental, ¿sí? Decimos que comienza en el siglo V antes de Cristo y comienza con los llamados presocráticos, pre-anteriores. ¿A quién? A Sócrates. Y algunos nombres que podemos dar de presocráticos serían Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, ¿sí? Fueron algunos. ¿De qué se ocuparon estos presocráticos? De buscar cuál era el origen o el comienzo del universo, qué es lo que había dado ese origen. Y algunos dicen el agua, otros dicen el fuego, otros dicen el aire, otros dicen el infinito, ¿sí? Cada uno le da a ese primer elemento un nombre. Algunos buscan un elemento concreto y otros buscan un elemento que es abstracto. O sea, a medida que va evolucionando el pensamiento se van buscando elementos más abstractos. Después de estos presocráticos surge la filosofía, ya sí propiamente dicha y no tan imbuida de cosmología, cuyos tres pilares fundamentales fueron Sócrates, en este orden, Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía siempre se va a hacer preguntas, esa es la base de la filosofía. No interesan tanto las respuestas, interesan más que nada las preguntas. Y entonces en ese preguntarse es en el que estamos filosofando. Todos nos hacemos preguntas, todo el tiempo nos hacemos preguntas. Y cuando hablamos de filosofía decimos que las preguntas pueden surgir a partir de tres orígenes. Esto también lo vieron ustedes en ese texto, en ese trabajo que tuvieron que hacer. Los tres orígenes no los tenemos que confundir con el comienzo histórico de la filosofía. La filosofía tiene un comienzo histórico que dijimos que es el siglo V a.C. o V a.C. y tiene orígenes. Los orígenes se van a dar siempre. Son como los destellos, los puntapiés que nos hacen pensar filosóficamente, que nos hacen reflexionar filosóficamente. Y esos van a ser el asombro, la duda y las situaciones límite. Acá puse yo que los orígenes tienen que ver con la actitud filosófica, ¿sí? No con el comienzo histórico. El asombro. ¿Qué era el asombro? Los primeros que se asombran son los chicos y los que más preguntas hacen son ellos, ¿sí? Y obviamente en el origen de la filosofía, ese hombre, ese ser que era más ingenuo, que tenía menor conocimiento científico, se hacía un montón de preguntas y todo lo asombraba. Por eso estos presocráticos se asombraban acerca de lo que era el universo, la inmensidad y el inicio de ese universo. La duda, todos tenemos dudas en distintos momentos de nuestra vida, pero si uno quisiera poner un momento histórico en el cual filosofamos a partir de la duda, es el comienzo de nuestra adolescencia o de nuestra pubertad, cuando empezamos a dudar de todos los conocimientos que recibimos de nuestros papás, de nuestros maestros, y eso nos hace hacernos muchísimas preguntas. Y situaciones límite. A mí me llamó mucho la atención cuando yo les di en el trabajo que pensaran ejemplos de situaciones límites, que nadie habló de la cuarentena. Esta cuarentena que estamos viviendo es una situación límite, nos pone en un límite, nos provoca angustia, ¿sí? Pero obviamente las situaciones límite no solamente son situaciones malas, son situaciones negativas. A ver, cambiar de trabajo a un trabajo mejor también nos provoca angustia, porque vamos a
va a haber un cambio y no sabemos cómo lo vamos a poder resolver. Casarse o irse a vivir con nuestra pareja también es una situación límite porque tenemos que resolver un montón de cosas. Entonces eso nos hace mucho ruido y nos hacemos muchas preguntas. ¿Estaremos haciendo bien? ¿Será este el camino correcto? ¿Cómo vamos a poder transitar este tiempo? Entonces eso es una situación límite, algo que nos hace hacernos preguntas constantemente. Bueno, hasta acá entonces más o menos lo que era la introducción, ¿sí? Bueno, esos son, ¿sí? Ahora sí derechitos, ¿sí? Las ayudas, los cuadritos de la explicación. Bueno, la segunda parte tiene que ver con que nos vamos a introducir directamente en el estudio de una de las ramas de la filosofía, que es la teoría del conocimiento o gnoseología. Ahora vamos a ver así como un pantallazo muy grande. ¿A qué se dedica la teoría del conocimiento, la gnoseología? Al estudio del conocimiento, la evolución del conocimiento, el estudio de la ciencia, o sea, lo que tenga que ver con la epistemología, ¿sí? ¿Qué pregunta se puede hacer la filosofía a partir de esto? ¿Qué es conocer? ¿Para qué conocemos? Muchas otras preguntas más, ¿sí? Pero vamos a tomar estas dos. ¿Cómo evoluciona el conocimiento? El conocimiento evoluciona según dos aspectos. Uno sería el ontogenético y el otro sería el filogenético. El ontogenético es cómo evoluciona en nosotros como personas, o sea, en mí cómo fue evolucionando el conocimiento hasta llegar al conocimiento que tengo actualmente. Y desde lo filogenético, cómo fue evolucionando el conocimiento humano. ¿Cómo evoluciona nuestro conocimiento individual? Primero a partir de los sentidos, de las experiencias que tenemos. Después a partir del movimiento que nos permite el conocimiento de todo lo que nos rodea. Y también a partir del lenguaje que nos permite comunicarnos, lograr más conocimiento, leer a través de lo que es la palabra escrita. Y eso nos ayuda a conocer. Siempre el conocimiento se va a dar a través de un proceso y de pasos, ¿sí? Hoy no los vamos a ver, pero hay distintos pasos en el proceso del conocimiento. ¿Cómo evoluciona el conocimiento desde lo que es la humanidad? Filogenéticamente evoluciona primero con el saber vulgar, que es el conocimiento que todos tenemos de cosas que a lo mejor no las conocemos científicamente, y lo mismo pasó en el hombre primitivo. La mitología que trató de dar una explicación a todo eso que surgía y que no tenían el conocimiento de la causa de por qué estaba pasando. Y luego la evolución del conocimiento científico que se da a partir de la filosofía, porque la filosofía se empezó a hacer preguntas, o los filósofos, preguntas que eran netamente científicas, y entonces a partir de la filosofía van a surgir las ciencias, ¿sí? A través de preguntas que tengan que ver con astronomía, con física, con matemática, ¿sí? Con un montón de ciencias que ahora conocemos como ciencias. ¿Qué aspecto del conocimiento le podría interesar actualmente a la filosofía? Un montón de cosas, pero una a la cual nos vamos a enfocar va a tener que ver con la tecnología, y esto va a tener relación con un proyecto que vamos a desarrollar en el área de sociales, todas las materias sociales. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es producto de la ciencia y además es una herramienta de la ciencia. La ciencia ha logrado avances tecnológicos y los avances tecnológicos ayudan al avance de la ciencia. Bueno, dejo planteado el tema para que lo vayamos viendo en otras clases, ¿sí? Nuestro enfoque dentro de lo que es el conocimiento va a estar relacionado con lo que es la tecnología, ¿sí? Bueno, hasta acá me despido, les mando un abrazo fuerte, 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 un beso enorme a todos y por favor cuídense mucho. Acá tenemos, ¿sí? Los papelitos de nuevo
derechos para que puedan escribir y tomar nota.